el mago. Bueno, con el mago tenemos dos opciones. La primera opción vendría a ser el de agilidad. Distribuís los puntos, la mitad en agilidad y la otra mitad en energía. Eso es para que no se nos buguee el ataque speed. Hay un bug con el ataque speed. Si la agilidad en puntos pasa a la energía, que nos cae el ataque speed. Vean que eso no pasa siempre por muy pocos puntos. Cuando estén llegando, cuando les quede un poco para repartir, pongan, suban los de a poco. Suban los de a poco hasta que quede casi igual. Un poquito más en energía que en agilidad, 2-3 puntos más. Esto es para que no se les bugue. ¿Cómo van a subir la agilidad? Con frutas. Cuando les tocan las frutas, eligen y le ponen todo en agilidad. Y así se sube el atributo agilidad en el mago de agilidad. En estamina le pueden poner con opciones de los objetos, no lo suben de acá, no les conviene. Y en Strange tampoco conviene, o por ahí sí, eso lo van viendo según si fallan o no mucho el golpe con el ataque rate. Mi consejo es que metan 2 o 3 will al igual que el soporte de ataque rate. Y después le metan todo de agilidad. Es en el caso de agilidad. En el caso de energía exactamente lo mismo, pero toda energía. Bueno, el de agilidad va a pegar más rápido y va a tener más evasión. Si van a armar una build, si van a ir de agilidad, les conviene armar un set de defensa rate, porcentaje y nivel. Eso si van en de agilidad. Si van en energía ya les conviene más el de armarle, ponerle defensa y otras cosas. Ustedes quieren aumentar el daño a los mob, a los bichos, tienen que subirle más energía que agilidad. Eso para el de energía. Si no, bueno, en 50 y 50 y meten más en energía. Todo está en ustedes. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Cambia mucho la jugabilidad del mago según que armemos. La columna del medio siempre es para aumentar PvP. Lo que cambia mucho es la izquierda y la derecha. En la izquierda tenemos el de agilidad. El de agilidad va a tener un bufo que le va a dar más daño de hielo. O sea, exijo que se desactiven algunos hechizos de fuego y dejen solo los de hielo para hacer mayor daño. Y tiene un bufo que tienes un 21% de chance de cegar al enemigo. Supongo que eso será para que falle los golpes, el daño físico. Otra cosa que tiene el mago de agilidad es que bufea el veneno. Y esto es para pegar en Ice Storm. El Ice Storm hace focus a 6 personajes. La tormenta de hielo. Muy buena para los eventos masivos. Y aparte al tener agilidad, si combinan con una build de defensa rate, habiendo muchos jugadores pegando, van a esquivar la mayoría. Esta es la ventaja que tiene el de agilidad. Tiene la ceguera, el daño en masa y la elevación. Ahora vamos a hablar del mago de energía. El mago de energía es más para molestar. Reduce el cooldown del TP. El teleport, si se lo tiras a un enemigo, cambian de lugar. El mago de energía te reduce el cooldown y te da un pequeño bufo cada vez que tiras el TP, el teleport. Te da defensa. Y tus ataques, tus hechizos tienen una pequeña probabilidad de generar un clon tuyo que va a tener un porcentaje de tu daño más chico y un porcentaje de tu vida más chico. O sea, en PvP el mago es muy molesto y muy bueno, tiene mucho más daño. El de agilidad, pero abarca menos. Y se potencia las habilidades de fuego, como el Hellfire. Y a ver si hay otro. Bueno, por general el Hellfire es lo que más se potencia. Y el teleport. Y eso vendría a ser todo lo del mago. Tentaje en todos los sets para tenerlo bien alto. Siempre que se decidan por algo, cúmplanlo en todos los sets. Si no van a meter mucho defensa rate, no rinde, porque los demás van a tener mucho attack rate y les van a acertar los golpes igual. Y no sirve de nada ponerse un poco sí, un poco no. Así que decidanse si van por defensa rate o va por defensa. Eso ya lo ven ustedes. El de energía no aconsejo porque va a tener menos defensa rate de base y ya ni les conviene. Después tienen la opción de estamina. Estamina les va a dar vida y reducción de skill damage. El skill damage es bueno para contrarrestar a la mayoría de los personajes menos al BK y la MG de agilidad y Strange, porque esos tienen un poco de skill damage. Así que la opción de estamina 20 que está acá, si quieren pónganla, si no la pueden poner Fixed Damage Reduction, que esto es como una especie de True Damage, ya lo he explicado en otro video. Así que bueno, eso lo van a ir viendo ustedes. En cuanto a ataque,
la cosa cambia. Nosotros necesitamos mucho attack porcentaje. Esto es muy bueno. En las dos armas son 4%. En los 10 sets que se van a armar son 40% más de ataque bonus a la base. Y también la opción de attack level barra 2. Siempre el barra 2. En el barra 4 no, esto acuérdense que la barra es un dividido. Esta es cada 4 niveles le da un punto de ataque y esto es cada 2 niveles le da un punto de ataque. Son 4000 niveles en total. Después el ataque speed es muy bueno con el mago. Y después tienen la opción, si ustedes ven que fallan mucho, yo les aconsejo meter attack rate por nivel, attack rate nivel y attack rate porcentaje, por lo menos en las primeras 2 o 3 wins. Si meten attack rate porcentaje, no metan attack level, porque no les van a entrar todo. Y exigir rate, tu probabilidad de meter un golpe excelente está bueno. Todo lo demás está muy bueno, como skill damage también sirve mucho al mago, attack bonus. Y bueno, eso en cuanto a los dos magos. Ahora, si van a el de agilidad que va a pegar muy veloz, por ahí en vez de meter attack level les conviene attack fixed. El attack fixed es un daño que va directo a la vida. Ustedes ven acá el 10% el daño que nos hacen va directo a la vida, el 90% me cubre este amarillo. El fixed es ese daño que va directo a la vida. Entonces, ustedes, si van a hacer mago de agilidad que le van a pegar a varios y a gran velocidad, por ahí conviene meter en vez de attack level en el futuro, meter fixed, ataque que vaya directo a la vida. Entonces, yo las primeras 2 builds por lo menos le metería attack rate y empezaría a armar daño recién en la tercera build con el mago. Metiendo, en vez de seguridad de agilidad, en vez de attack level, metería attack fixed. Y intentaría meter el attack bonus también para que se potencie mucho la base del ataque. Y eso vendría a ser todo el grupo del mago.